Hola a todos y bienvenidos a otro comentario de la lección de Marcos. Esta semana vamos a explorar una lección profundamente relevante que nos desafía a mirar más allá de las apariencias y las tradiciones externas. Nos adentraremos en el tema titulado De adentro hacia afuera, basado en los capítulos 7 y 8 del Evangelio de Marcos. En nuestra vida diaria a menudo nos enfocamos en cómo nos vemos por fuera, en seguir reglas y tradiciones y en cómo nos perciben los demás. Pero ¿qué pasa con lo que sucede en nuestro interior? Jesús nos invita a reflexionar sobre la verdadera pureza, no la que se mide por las manos limpias o las costumbres externas, sino las que se manifiestan en un corazón transformado. Para eso hemos dividido la lección de esta semana en 4 puntos que queremos compartir contigo. Primero, manos limpias o corazón limpio. Segundo, migajas para los perros. Tercero, con la lengua trabada. Y cuarto, cuidado con el pan en mal estado. Así que en breve nos encontramos para comenzar a estudiar esta lección. Tenga a la mano tu Biblia y tu lección para poder profundizar en este tema. Imagina a un niño pequeño que después de estudiar el relato de Marcos capítulo 7 sobre la importancia de la pureza interior frente a las tradiciones externas, se queda especialmente impresionado por la parte donde Jesús habla de la limpieza de las manos. Entusiasmado con la historia, el niño decide que no necesita lavarse las manos antes de comer porque, según entendió, las reglas sobre la limpieza externa no son tan importantes. Un día en la escuela, después de un rato de ensuciarse en el barro y jugar con sus amigos, el niño come su almuerzo sin lavarse las manos, pensando que está siguiendo el ejemplo de Jesús. Sin embargo, poco después empieza a sentirse mal y eventualmente termina en el hospital debido a una infección estomacal. Mientras está en el hospital, el niño no entiende por qué se enfermó si obedeció a Jesús y le pide a sus padres que le den una respuesta. Sus padres le explican que aunque Jesús enseñó que la pureza interior, como los pensamientos, los sentimientos, las emociones, son más importantes que las tradiciones externas, exageradas y mal aplicadas, no significa que la higiene personal no sea esencial para nuestra salud física. Claro que es muy importante. Esta semana estudiamos este importante aspecto de las enseñanzas de Jesús. El propósito de la lección de esta semana es profundizar en la enseñanza de Jesús sobre la verdadera pureza y la autenticidad espiritual, mostrando cómo la transformación genuina comienza en el corazón y se refleja en nuestras acciones. La primera parte de nuestro estudio la hemos titulado Manos limpias o corazones limpios y estudiamos la lección del día domingo y el lunes donde leemos Marcos el capítulo 7 versículos 1 al 5 que dice así. Se juntaron algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Aquí vamos a encontrar a los fariseos y escribas, quienes eran los representantes de la autoridad religiosa de Jerusalén, acercándose a Jesús con una acusación. Ellos habían notado que algunos de los discípulos de Jesús comían sin seguir las estrictas normas de limpieza ritual que ellos consideraban esenciales en aquel entonces. Según las tradiciones de los ancianos, los judíos debían de lavarse las manos antes de comer, así como limpiar los utensilios y los objetos de uso diario. Estas tradiciones no estaban en la ley de Moisés, sino que se desarrollaron para protegerla y ampliarla. Pero al final llegaron a observarse como si estas fueran la ley misma.
La preocupación de los fariseos y los escribas no era meramente sobre la higiene, sino sobre la pureza ritual. Ellos creían que el incumplimiento de estas prácticas de lavado de las manos podía resultar en una contaminación espiritual. Es decir, habían llegado al extremo de confundir una práctica de higiene con un requisito espiritual que no era lo que Dios esperaba de ellos. Al ver a los discípulos comer sin lavarse las manos, obviamente ellos se escandalizan y cuestionan a Jesús buscando una justificación para su conducta. Jesús responde a la acusación citando al profeta Isaías cuando dice en el versículo 6, «Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres». En este pasaje Jesús señala que la verdadera adoración a Dios no se basa en la conformidad externa con las tradiciones humanas, sino en la sinceridad del corazón humano. Él critica a los fariseos por honrar a Dios con sus labios, mientras sus corazones están alejados de Él. Esta crítica se dirige a la hipocresía de colocar las tradiciones humanas por encima de los mandamientos divinos. Jesús resalta que la verdadera pureza no se encuentra en rituales externos, sino en la obediencia genuina a la voluntad de Dios. Más adelante Jesús enseña a la multitud que no es lo que entra en el cuerpo lo que contamina al hombre, sino aquello que sale de él. Esto desafía directamente la idea de las prácticas de limpieza ritual y cómo éstas podían influir en la pureza espiritual. Si notas cómo es que Jesús les habla en un lenguaje que ataca las prácticas tradicionalistas que ellos tenían, Jesús subraya que el problema no estaba en los alimentos que consumimos, ni tal vez en el hecho de lavarse las manos y consumirlos impuros por un día de trabajo, sino estaba en el carácter, en los pensamientos del corazón que alimentamos. Él explica que sus discípulos deben de tener en consideración la verdadera contaminación que proviene de las malas actitudes y acciones como malos pensamientos, robos, homicidios, adulterios, avaricia, aquel que mata, aquel que miente, que es envidioso, que levanta calumnias o es orgulloso. Estas son las cosas que corrompen al corazón humano, pero no desde afuera, sino desde adentro. No las prácticas externas que pueden ser limpiadas con agua y con jabón. Este pasaje muestra una transición importante en la enseñanza de Jesús sobre lo que realmente significa la pureza espiritual. Jesús está desafiando las tradiciones y prácticas que habían llegado a ser más importantes que la verdadera obediencia a los mandamientos de Dios. Su enseñanza resalta la necesidad de una transformación interior que se refleje en nuestras acciones y pensamientos. La segunda parte de nuestro estudio se titula Migajas para los perros y leemos lo registrado en Marcos capítulo 7 versículo 24 al 30 que dice: Partió de allí y se fue a la región de Tiro y Sidón y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiera, pero no pudo quedarse escondido porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo oyó de él y vino y se postró a sus pies. La mujer era griega sirofenicia de nación y le rogaba que echara fuera de su hija el demonio. Pero Jesús le decía: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella respondió y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo por esta respuesta: ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella llegó a su casa, halló que el demonio había salido de su hija. En este pasaje, Jesús se retira a la región de Tiro y Sidón buscando un lugar para descansar y evitar el contacto con la multitud. Sin embargo, su presencia no pasa desapercibida y una mujer sirofenicia de origen griego lo encuentra y se postra ante sus pies. Esta mujer no es judía y por lo tanto no está bajo la ley de Moisés ni las expectativas religiosas de los judíos que tanto defendían los fariseos y que provocaban las discusiones con Jesús. La mujer le ruega a Jesús que expulse el demonio que atormenta a su hija. Jesús responde de una manera que puede parecer dura y excluyente, como puedes ver en el versículo 27, que dice: deja primero que se sacien los hijos. ¿Por qué no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos?
Pero ¿realmente podemos creer que Jesús estaba rechazando a esta mujer por no pertenecer al pueblo de Dios? Hay dos aspectos muy discutidos por los teólogos referente a esto. Primero, la extrañeza de la actitud de Jesús ante la petición de la mujer. Y por otro lado, el hecho de que Jesús la compare con un perro. Y te voy a explicar por qué. Cuando el Evangelio de Marcos, las personas hacen algún tipo de petición, Jesús normalmente responde positivamente, ya sea expulsando al demonio, yendo a sanar a la hija de Jairo, o sanando a un paralítico que está o ha sido bajado del techo por sus amigos. De hecho, a lo largo de los 4 evangelios, cualquiera que acude a Jesús en busca de ayuda, la recibe. En consecuencia, resulta un tanto desconcertante que esta vez Jesús, en lugar de atender a la mujer, le responde con una metáfora. Ahora, el segundo aspecto aparentemente ofensivo de la historia es la metáfora en sí. La respuesta se basa en una metáfora donde se compara a los hijos. ¿Y quiénes son los hijos? Pues los israelitas. Y bueno, por ser hijos deben gozar del pan, es decir, los favores, inclusive los milagros de Jesús. Y a los perros metafóricamente se les estaba comparando con los gentiles. O sea, ellos que no deben gozar de dichos favores porque Jesús dice que no debe dárseles el pan de los hijos. En el contexto cultural judío, los gentiles eran considerados como inferiores y a menudo se les veía con desdén y con rechazo. Sin embargo, la mujer responde con humildad y con fe, reconociendo la verdad en la comparación de Jesús, pero también argumentando que incluso los perros que viven en las casas de los dueños comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Es decir, la mujer entiende que si bien ellos no fueron la nación elegida por Dios, eso no les arrebata la fe que pueden tener y por la cual, aunque no gocen del pan de la mesa de los hijos, pueden recibir las migajas. Esta respuesta muestra una gran fe y perspicacia por parte de la mujer. ¿Y sabes una cosa? Es una de las primeras mujeres que aparentemente le gana en un argumento a Jesús el Maestro. Él siempre tenía las respuestas, pero el argumento de esta mujer se hizo detrás de una gran fe que tenía en Jesús. ¿Y sabes lo que hace Jesús? La elogia por eso, indicando que su hija ha sido liberada del demonio. Es decir, grande fue la fe de esta mujer que con su argumento el Señor Jesús pudo obrar el milagro que ella estaba necesitando. Pero aunque tenemos este panorama ya claro, el texto no menciona por qué Jesús tuvo esa actitud hacia la mujer. Porque el versículo 29 menciona que solo la despidió y ella se fue a su casa. Pero Ellen White nos da un poco más de luz en relación con esta situación en el libro El deseado de todas las gentes, la página 372, cuando dice: Cristo no respondió inmediatamente a la petición de la mujer, recibió a esta representante de una raza despreciada como la habrían recibido los judíos. Con ello quería que sus discípulos notasen la manera fría y despiadada con que los judíos tratarían un caso tal, evidenciándole en su recepción de la mujer, y la manera compasiva con que quería que ellos tratasen una angustia tal, según la manifestó en la subsiguiente concesión de lo pedido por ella. Es decir, Jesús usó esta circunstancia para probar la fe de la mujer y enseñar una lección de vida a sus discípulos, y ellos puedan entender que personas con una fe poderosa no es algo que se encuentra solamente en Israel, sino puede hallarse fuera, incluso en lugares gentiles. Por lo tanto, la gracia de Dios no está limitada por etnicidad o estatus social, sino que está disponible para todos los que buscan y creen. Y lo segundo es que ellos no deben tratar diferente a otros por su lugar de origen, sino deben ejemplificar el carácter amoroso y respetuoso de Jesús a todas las personas. La tercera parte de nuestro estudio se titula Con la lengua trabada y leemos lo registrado en Marcos 7, versículos 31 al 37 que dice: Volviendo de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea en la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le impusiera las manos.
Y tomándole aparte de la multitud, le metió los dedos en los oídos y escupiendo tocó su lengua. Y mirándolo al cielo suspiró y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Y luego fueron abiertos sus oídos y se le desató la ligadura de la lengua y hablaba bien. Y les mandó que no dijeran a nadie nada, pero cuanto más se lo mandaba, tanto más lo publicaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. En este pasaje Jesús se encuentra en la región de Decápolis, un área predominantemente gentil que ya habíamos estudiado en otra lección. Aquí se le presenta a un hombre sordo y tartamudo y sus amigos le piden a Jesús que le imponga las manos para sanarlo. Esta es la segunda historia donde la fe de los amigos tiene influencia para sanar a un enfermo. ¿Te acuerdas de la primera historia que estudiamos unas lecciones atrás donde venían los amigos trayendo a un paralítico? Bueno, esta es una historia también similar. Jesús toma al hombre aparte de la multitud, es decir, trata de darle un toque personal y privado para el milagro que va a realizar. El método de sanación de Jesús es notablemente diferente en este caso a como lo hacía en otras circunstancias que nos presenta el relato de Marcos. En lugar de una palabra de comando, Jesús usa varios actos físicos y gestos simbólicos. Primero, le pone los dedos en los oídos al hombre, simbolizando la restauración de su capacidad auditiva. Luego, escupe y toca la lengua del hombre, lo que podría estar relacionado con la creencia popular de que la saliva tenía propiedades curativas. Estos actos pueden también tener un componente ritual, dado el contexto cultural y la manera en que Jesús se relacionaba con los enfermos en aquella época. Después de esto, Jesús mira al cielo y suspira, lo que podría reflejar una expresión de profunda empatía y un reconocimiento del poder divino necesario para que pueda realizarse este milagro. Finalmente, Jesús dice, Efata. Esto en griego significa sea abierto. Esta palabra tiene un significado tanto literal como espiritual, indicando que la restauración que este ciego necesitaba, que este sordomudo necesitaba, no era solamente una restauración física, sino también una restauración espiritual. Yo imagino que Jesús al mirar al cielo debió sentirse nostálgico, porque para él era fácil abrir los ojos de las personas que por mucho tiempo estuvieron en oscuridad, o los oídos de las personas que nunca habían escuchado, pero debió de pensar en los oídos que no querían abrirse a la verdad y las lenguas que se negaban a reconocerlo como su Redentor. ¿Saben? Debió de ser duro para Cristo, pero aún así el milagro ocurre inmediatamente. Los oídos del hombre se abren y la ligadura de su lengua se desata, permitiéndole hablar claramente. La respuesta de la gente es de asombro y de maravilla, proclamando que Jesús ha hecho todo bien, restaurando tanto la capacidad auditiva como el habla de este sordomudo. El mandato de Jesús de no decir a nadie nada sobre el milagro parece estar en contraste con la realidad, ya que la gente continúa divulgando el hecho con más entusiasmo aún. Este pasaje ilustra varios aspectos importantes. Primero, el compromiso personal y directo de Jesús con el individuo en necesidad, destacando un enfoque compasivo y su método diferente de sanación que presenta. Y por otro lado, muestra que el poder de Jesús para sanar no se limita solamente a los judíos, sino que también se manifiesta entre los gentiles de la región de Decápolis. Además, el milagro refleja la restauración completa de las capacidades físicas del hombre, simbolizando una liberación total del sufrimiento. Finalmente, el hecho de que la gente no puede contener su admiración y sigue publicando el milagro a pesar de la instrucción de Jesús, resalta la naturaleza contagiosa del testimonio sobre el poder de Dios. Esto también puede reflejar el desafío que enfrentan los seguidores de Jesús de la actualidad, de no mantener en secreto las grandes maravillas que Dios ha hecho y seguirá realizando en sus vidas. La cuarta parte de nuestro estudio se titula Cuidado con el pan en mal estado y leemos lo registrado en Marcos capítulo 8 versículo 11 al 13 que dice: Y salieron los fariseos y comenzaron a disputar con él, pidiéndole señal del cielo para tentarlo. Pero él suspiró profundamente en su espíritu y dijo: ¿Por qué pide esta generación señal? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue al otro lado. En este pasaje, los fariseos, conocidos por su resistencia a la enseñanza de Jesús, se acercan a él con una solicitud de una señal del cielo.
intentando poner a prueba a Jesús. Esta solicitud revela su actitud de desconfianza y falta de fe, a pesar de los milagros que Jesús ya había realizado. Los fariseos no estaban buscando una señal para confirmar la identidad de Jesús como el Mesías, sino para desafiarlo y cuestionar su autoridad. Jesús responde con un suspiro profundo y con una expresión de frustración o pesar. Esto indica su desilusión con la falta de fe de la generación a la que se dirige. ¿Sabes por qué? Porque busca pruebas constantes en lugar de reconocer las señales evidentes de su divinidad y misión. La respuesta de Jesús en el versículo 12, cuando dice: de cierto os digo que no se dará señal a esta generación, refuerza su decisión de no proporcionar más pruebas a quienes ya han mostrado un rechazo persistente y una actitud de desafío ante sus otros milagros y evidencias. Después de esta confrontación, Jesús deja a los fariseos y se retira en una barca con sus discípulos, regresando al otro lado. La decisión de dejar a los fariseos sin la señal que ellos estaban demandando puede interpretarse como una forma de evitar el desgaste de esfuerzos en convencer a aquellos que no están dispuestos a creer y en su lugar enfocar su ministerio en aquellos que sí están abiertos a su mensaje. En la barca, Jesús usa la oportunidad para advertir a sus discípulos sobre la levadura de los fariseos y de Herodes. Los discípulos, preocupados por la falta de pan, malinterpretan la advertencia de Jesús como una referencia a su situación alimentaria. Sin embargo, Jesús les recuerda los milagros que realizó en el pasado. Por ejemplo, la alimentación de los 5,000 con 5 panes y la de los 4,000 con 7 panes. Estas referencias subrayan que Jesús ha demostrado su poder para proveer en abundancia y que su advertencia sobre la levadura no tiene relación con la provisión de pan, sino con las enseñanzas corruptas de los fariseos y la influencia perniciosa de Herodes. La levadura, en este contexto, vamos a explicar qué significa. Ellas simbolizan las doctrinas y actitudes negativas que pueden contaminar la fe y por ende la vida cristiana genuina. La levadura, aunque pequeña, puede afectar toda la masa, así como las enseñanzas de los fariseos en aquel tiempo y de Herodes pueden influir negativamente en la comprensión y la práctica de la fe. Y es por eso que Jesús advierte a los discípulos que estén atentos a estas influencias que puede desviar a las personas de la verdad y la pureza del mensaje del Evangelio que Jesús predicaba. El pasaje subraya la necesidad de discernimiento en la fe y la vigilancia contra esas influencias corruptas. La advertencia de Jesús también destaca la importancia de recordar y confiar en las provisiones y milagros pasados como fundamento para la fe presente. La incapacidad de los discípulos para entender la advertencia de Jesús muestra una falta de comprensión más profunda de su mensaje y de la naturaleza de su ministerio. Finalmente, la enseñanza sobre el pan en mal estado nos recuerda que la verdadera preocupación no debe ser la provisión material solamente, sino la pureza de la enseñanza y la fidelidad a la verdad. Jesús llama a sus seguidores a estar alerta y a mantener una fe basada en la comprensión correcta de su palabra y sus obras. ¿Sabes una cosa? Cuando los discípulos no comprendían lo que Jesús les quería enseñar, Jesús también se entristecía porque su atención estaba focalizada más en los méritos y las oportunidades terrenales, más que en el propio mensaje profundo que Jesús quería enseñarles acerca de su verdadera misión. Bueno amigos, esta lección deja algunas enseñanzas para nuestra vida, entre las que podemos aprender de cada una de ellas. Por ejemplo, en la lección de las manos limpias o los corazones limpios, puedo aprender que en nuestra vida cristiana es esencial recordar que Dios se interesa más por la pureza de nuestro corazón que por la apariencia externa. Muchas veces podemos concentrarnos en cumplir rituales y normas religiosas pensando que esto nos hace más aceptables ante Dios. Sin embargo, la verdadera limpieza viene de dentro hacia afuera, como decía
decía nuestra lección. La enseñanza de Jesús nos desafía a examinar nuestras motivaciones y actitudes interiores. ¿Estamos permitiendo que nuestra fe transforme nuestros pensamientos, sentimientos y acciones o simplemente estamos enfocados en cumplir con los requisitos externos? Recuerda, Dios ve lo profundo de nuestro ser y busca una transformación genuina que se manifieste en una vida de amor y obediencia. En lugar de enfocarnos solo en las apariencias, centrémonos en cultivar un corazón puro que refleje el carácter de Cristo. La lección de migajas para los perros nos enseña sobre la humildad y la fe genuina. La mujer sirofenicia, a pesar de no ser parte del pueblo elegido, demostró una fe profunda y un reconocimiento de la gracia de Dios. Su respuesta refleja una actitud de humildad y una comprensión clara de la disponibilidad del amor de Dios para todos, sin importar su origen o el estatus. En nuestras interacciones con otros, nos estamos mostrando la misma humildad, fe y reconocimiento que la gracia de Dios está disponible para todos. No dejemos que barreras culturales, prejuicios o estatus sociales impidan que compartamos el amor de Dios a otras personas. Debemos estar dispuestos a aprender de la fe y la humildad de otros y a extender la mano de la gracia de Dios a todos, independientemente del trasfondo de donde venga. La lección de la sanidad del hombre sordo y mudo nos recuerda la importancia de la restauración total que Jesús ofrece. La forma en que Jesús realiza este milagro nos enseña que Dios no solo desea sanar nuestras enfermedades físicas, sino también liberar nuestras vidas de cualquier barrera que nos impide escuchar y comunicar su verdad al mundo. A menudo nuestras lenguas trabadas pueden ser las actitudes, los prejuicios o los bloqueos emocionales que nos impiden experimentar y compartir el amor de Dios, primero para con nosotros y luego para con los demás. Tal vez estamos permitiendo que Jesús toque nuestras vidas y nos libere de estas barreras. Busquemos ser transformados completamente por Cristo para que podamos escuchar su voz claramente y hablar su verdad con libertad y también con efectividad. Por último, la advertencia de Jesús sobre la levadura de los fariseos y de Herodes nos llama a ser críticos con las influencias que pueden corromper nuestra fe. A veces podemos ser influenciados por enseñanzas o actitudes que no están en armonía con la verdad de Dios. Jesús nos enseña que nosotros debemos de discernir y también debemos de proteger nuestra fe de cualquier influencia nociva que pueda distorsionar el mensaje del Evangelio. Además, al recordar las provisiones y milagros anteriores de Jesús, aprendemos a confiar en su fidelidad y a mantenernos firmes en la verdad. En lugar de permitir que las dudas y las influencias negativas afecten nuestra fe, enfócate en la verdad de Dios y en su provisión constante. Mantén tu corazón y tu mente atento a la verdad y sobre todo, tus ojos fijos en Cristo y verás cómo Dios actúa de manera prominente en tu vida. Esta semana tenemos un desafío para ti y para nosotros. Te invitamos a acercarte a una persona que no comparte necesariamente nuestra fe. Puede ser un vecino, un compañero de trabajo o un amigo de otra denominación. Muestra la gentileza que Jesús tuvo. ¿Y sabes cómo puedes hacerlo? A través de un gesto sencillo. Por ejemplo, puedes invitarlo a un almuerzo, tal vez ofrecer un postre especial que tú hayas preparado o regalar algún detalle hecho por ti. El objetivo es que esta persona pueda conocer el amor de Jesús a través de esas nobles acciones. ¿Y sabes una cosa? Al principio, no necesariamente tienes que hablar directamente de la fe o de las creencias o de la iglesia en este primer encuentro. No, primero permite a la persona que pueda abrir su corazón a través de las actitudes que tú tienes y que tú puedes compartir con él en esta oportunidad. Luego, ora por esta persona y confía en que tu amabilidad abrirá las puertas para futuras conversaciones sobre Jesús. Recuerda que Jesús primero suplía la necesidad de las personas y luego recién les mostraba el mensaje que él tenía para ellos. Al final de la semana, reflexiona sobre cómo este gesto ha impactado tu vida. Primero la de nosotros, porque el acto de hacer algo por alguien impacta nuestra vida de manera impresionante. Y también reflexiona sobre cómo ha impactado en la vida de la otra persona. Y comparte esta experiencia con tu grupo en tu clase de escuela sabática.
Gracias por acompañarnos en esta lección una vez más. Esperamos que Dios te bendiga de manera abundante y recuerda que si puedes creer, hazlo porque al que cree todo le es posible. Que Dios te bendiga. Nos encontramos en el repaso de la lección de la siguiente semana.